A ver, hasta ahora hay dos indicadores de inflación que el propio gobierno había dicho vamos a prestarle atención porque son indicadores que pueden ser confiables. Uno es la inflación de la ciudad de Buenos Aires y otro es la inflación de la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque fueron los únicos dos organismos, las direcciones estadísticas de la ciudad de Buenos Aires y de San Luis, que no fueron, si se quiere, allanados a la mentira de Moreno y del INDEC kirchnerista. Fueron los dos únicos centros de estadística locales que sobrevivieron a lo que fue la mentira y la truchada total de las estadísticas por parte del INDEC en la época del kirchnerismo. Bueno, y está el índice Congresos, que es una especie de promedio de lo que miden las consultoras privadas. Bueno, la ciudad de Buenos Aires le generó a Macri en enero una inquietud muy grande porque la inflación había dado 3,9% en diciembre, muy elevada en la ciudad de Buenos Aires, y dio 4,1% en enero, es decir, más elevada todavía que en diciembre, cuando en el gobierno venían diciendo que en enero se había empezado a desacelerar ya la inflación, que había sido menor que en diciembre. Igualmente, la ciudad está midiendo casi un 30% anual, enero de este año respecto a enero del año pasado. Lo cual no quiere decir que este año vaya a ser 30% o un poquito menos. Puede ser más, porque la aceleración inflacionaria es a partir de diciembre. Y acá hay diciembre, enero, febrero, muchos consideran que va a tener también un piso del 4% de la inflación por el aumento tarifario, además de otros aumentos como la medicina prepaga. Y marzo es el mes de la inflación. Marzo como diciembre es el mes de la inflación. Supuestamente son meses mucho más bravos de lo que es enero y febrero, que después de la devaluación de mediados de diciembre vienen bastante picantes en términos de precios. Bueno, y San Luis, que sorprendió, de hecho por eso en el gobierno nacional empezaron a dejar de lado un poquito el índice de San Luis porque en diciembre explotó el índice de inflación de San Luis. Incluso dio más alto que el de la ciudad de Buenos Aires, 6,5%. En diciembre, y todavía se está esperando en las próximas horas a ver cuándo le dio a San Luis en enero. Le está dando casi 32% anual, enero de este año, o diciembre, contra diciembre del 2015 le dio 32% anual de inflación a la provincia de San Luis. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la inflación real? Y la verdad que el gobierno, está bien, tiene una desesperación enorme por dar a conocer los nuevos índices del INDEC. Pero hay que hacerlo de manera prolija, hay que hacerlo de manera transparente, porque si no vamos a volver a la misma de siempre, que nadie cree los índices oficiales de inflación. A ver, miren los que más aumentaron. Esta es la inflación, que les decía que ha generado mucha preocupación. Venía en la ciudad a un ritmo del 2% mensual. Es cierto que el gobierno anterior había fijado el dólar, que era lo único que no aumentaba en la economía argentina, para tratar de frenar todo el resto de los precios de la economía. Cuando Macri levanta el cepo al dólar y también el dólar clavado, se le dispara la inflación en diciembre, se le vuelve a disparar en enero, según la ciudad de Buenos Aires, y al parecer, con el combo del aumento tarifario en febrero y marzo, también va a tener niveles muy, pero muy elevados, que duplican ya un promedio de inflación muy elevado que venía en los meses previos del año pasado. A ver, en un ratito vamos a hablar también de qué está pasando del productor al consumidor. Porque, ¿qué hizo el gobierno hasta ahora? Dice, bueno, miren, la inflación va a llevar tiempo bajarla, porque tiene que ver con política macroeconómica, achicar un déficit fiscal enorme, la emisión monetaria, tratar de emprolijar las variables macroeconómicas que venían muy desordenadas en los últimos 8 años. Por eso Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene inflaciones superiores al 25% todos los años. Pero mientras tanto vamos a tratar de moderar el impacto que tienen abusos de algunos sectores sobre los bolsillos de los consumidores. Y básicamente ese impacto tiene que ver con cómo se multiplica el precio desde el productor a que termina después en la góndola, en el consumidor, los productos primarios. Lo que se le paga al productor por, qué sé yo, por la leche al tambero o por las peras o las manzanas al productor fruto y hortícola y cuánto lo pagás vos en la góndola. Y la verdad que CAME hizo un trabajo muy interesante, la Cámara de Actividades Mercantiles, que muestra que en algunos casos se multiplica por 20 productos primarios que tienen incluso poco valor agregado. La pera le pagan $1 al productor y después en la góndola sale 20 pesos el kilo de pera. O la manzana
le pagan 2 pesitos al productor y después hay que multiplicarlo casi por 16 veces lo que paga el consumidor. Y eso la verdad que no contribuye, primero porque al pagarle poco al productor, el productor no tiene incentivo a producir más, a aumentar la oferta, más productos. Pero además porque en el medio se quedan parte del poder adquisitivo de nuestros bolsillos. Y alguien se lo queda en la cadena de comercialización. Todos están mirando a las góndolas, a los supermercados. No se combate la inflación tratando de perseguir a los supermercados o poner multa. Es cierto, todos los países del mundo combaten de otra manera la inflación. Pero sí se pueden evitar que en este sector las grandes cadenas de comercialización se queden con parte de los ingresos de los consumidores o de los productores. De hecho, fíjense en el caso del arroz. 2 pesitos le pagan el kilo al productor arrocero y en la góndola te está saliendo en promedio 26 pesos. Es decir, se multiplica por 13. Y así con otros productos primarios. A ver si podemos ver el caso de la leche, que es un caso emblemático. En el caso de los tambos, que le están pagando por litro de leche 2,50 pesos al productor. Y en la góndola está saliendo en promedio 15 pesos, se multiplica 6 veces el precio de la leche. Y lo mismo con otras frutas o verduras. En el caso de la papa también es emblemático. En 1,50 pesos, según este estudio de CAME, se le paga al productor y sale arriba de 9 pesos el kilo en el supermercado, se multiplica más de 6 veces el producto. Bueno, vamos a hablar un ratito de esto, vamos a hablar con el Mono Venegas, vamos a hablar con los dirigentes sindicales. Está también acá Williams, Alberto Williams, el vicepresidente de la Asociación de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, porque uno de los responsables también de los aumentos de precios en este verano ha sido la carne, que en los últimos 3 o 4 meses aumentó casi 50% el precio de la carne. Pero insisto con este tema, con el serrucho, porque digo, es clave para Macri tratar de frenar cuanto antes la inflación, porque este serrucho está pegando hoy, más allá de los aumentos que se vienen para jubilados o asignación por hijo a partir de marzo, en el ingreso de todos los argentinos. De hecho, fíjense que pese al aumento que anunció Macri el otro día de 15% de aumento para los jubilados a partir de marzo, este es un estudio que hizo Dante Sica, el economista de ABC, el poder adquisitivo hoy de los jubilados, es decir, lo que pueden comprar con sus pesitos en el bolsillo con su jubilación, hoy los jubilados es 15% menos de lo que compraban en septiembre, que fue el último aumento por la ley de movilidad. Cuando tengan el aumento en marzo, aún así van a estar casi 4% menos en poder de compra de lo que era en septiembre del año pasado. Es decir, fíjense el serrucho permanente que va comiendo el ingreso de los jubilados. Y lo mismo pasa con la asignación por hijo.